Noche, vamos a estar haciendo una oración, dando ya comienzo la clase número 25 de demonología. Oramos, damos gracias a Dios poder estar aquí. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor amado, este privilegio esta tarde, poder estar aquí reunidos junto a la amada iglesia, tu pueblo, los hermanos que nos siguen en las redes, bendiga sus vidas. Tú, Padre Santo, ilumina nuestro camino, nuestra sabiduría. Señor amado, dánoslas tú de lo alto. Gracias te damos y encomendamos esta clase en tu nombre. Gracias te damos. Amén y amén. Dios bendiga. Los hermanos reciban su asiento. Estamos en la clase de demonología. ¿Cómo ministrar liberación? Eso es lo que estamos viendo. Vamos a ver algunos números. Yo puse acá 1, 2, 3. Bueno, hay algunos números que vamos a ir viendo en el transcurso de estos días. Ya quedan 5 clases, nada más. El material se va a dar lo poco material que hay. Lo otro, bueno, gracias a Dios fuimos buscando y tiene que ver mucho con los apuntes o con los videos, los que quieren verlos, si no, porque en el material hay muy poco, una base, y bueno, a partir de eso yo he partido buscando algunas otras cosas. Teníamos para dar 5 o 10 clases nada más de demonología, y tenía que dar otra materia. Pero bueno, gracias a Dios que nos fue dando luz, nos fue dando conocimiento, y fuimos y vamos a llegar al final con demonología, ¿no? Así que gracias a Dios por eso, porque si no tenía que estudiar otra materia. ¿Cómo ministrar liberación? Bueno, esto es muy importante. Recuerde que todos estamos capacitados para reprender demonios, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos se animan para ir a reprender un demonio? Esa es otra cuestión. Bueno, los obreros, los que ya tienen algún cargo ministerial, ellos ya están capacitado por la iglesia en superior para ir a ministrar. En el caso de los hermanos miembros, todos estamos capacitados, pero sería correcto, sería lo mejor llamar a algún siervo de Dios. Ahora, si ya se está saliendo del caudal, si ya está en las últimas, usted puede orar y reprender en el nombre de Jesús, porque tenemos a Cristo en el corazón. Ahora, lo ideal sería llamar a los siervos de Dios. Recuerde que Jesús envió a sus 12, ¿cómo los envió? De 2. Y a los 70, de 2 en 2. Siempre es recomendable 2 o 3 si van a ir a orar por un endemoniado. Ha pasado que, bueno, estos demonios siempre se manifiestan a la noche, porque ellos son de la noche, andan en la oscuridad. Y un obrero nunca debe ir solo, debe buscar algún compañero para ir a orar, porque los demonios son demonios, como la palabra lo dice, ¿no? Son y vienen para orar y hacer maldad. El obrero debe estar capacitado y siempre de 2, nunca solo. 2 o más, si puede, debe ir y orar por un endemoniado. Se puede. Ahora, debemos ministrar liberación. ¿Cómo ministramos liberación? Bueno, vamos a ver un caso muy conocido en el libro de San Marcos, capítulo 7, versículo 24. El Señor Jesús, en esta oportunidad, cuando vemos los evangelios, vemos que el Señor, más allá del Gadareno, que lo estudiamos mucho este año también, con la demonología, el Señor estaba ministrando con ellos, estaba preguntando cómo se llamaba, dónde era. Y todo eso, ¿sí? Ministrar liberación. A veces, cuando está un endemoniado, una persona endemoniada, está fuera de sus cabales, ¿no? Y no puede hablar. Es necesario que parte de la familia, quien lo llame, se pueda ministrar a ellos primero la liberación. ¿Qué es? Preguntar qué pasó, qué hicieron, si hicieron algún trabajo de hechicería, si se involucraron en algo. Eso es ministrar liberación, hablar con la gente que le llama.
Si es de la iglesia, tiene que confesar algo pasó, ¿no? Si, a veces mayormente son los vecinos, son de afuera que nos llaman, y ahí tiene que hablar con el familiar que lo llama. Vamos a ver acá una madre, se presentó a Jesús, ¿por qué? Dice que la hija estaba atormentada y no podía ir seguramente, y se presentó a Jesús, y en este caso vino la madre, dice, ¿no? Libro de San Marcos, capítulo 7, del 24 al 30, podemos leer. Amén. Levantándose allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó que él vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echar a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Amén. Un milagro tremendo. La hija no estaba ahí. Dice que la mujer era griega, sirofenicia. ¿De dónde era la mujer? Dos ciudades, de ahí cerca igual, de Sidón, de Tiro y de Sidón. ¿Sí? Este es un dato, no tiene mucho que ver. Lo que está diciendo en realidad que no era judía, ¿sí? Que no pertenecía al pueblo, a los judíos, a los israelitas, no era judía, era cananea también esta mujer. Dice allá, Mateo dice que era cananea esta mujer, ¿sí? Que era descendiente de los cananeos, donde ellos vivían. Eso quiere decir, en realidad lo más certero es que no era judía, ¿sí? Que no era del pueblo judío, eso es lo que está diciendo. Por eso en el número 1, usted va, si quiere o si no lo va a tener acá en el estudio, estos son los hermanos que toman apunte. La persona debe desear o pedir ser libre y creer. En el número 1 que estamos viendo, la persona debe desear o pedir ser libre y creer. En ese caso, la endemoniada, que era la hija, no podía venir, pero estaba la madre, y la madre parece que creía, y la madre vino a pedirle a Jesús por la hija. El Señor tiene una charla, no va ahí nomás a decirle, bueno, ve, que tu fe te ha salvado, sino que se negó a propósito para ver qué había en el corazón de ella, si de verdad confiaba en el Señor. Vio que de palabra todos confiamos en Dios, de palabra todos somos cristianos, de palabra todos tenemos fe, pero cuando no llega a fin de mes con el sueldo, lo primero que hace el cristiano no pone el diezmo, o no ofrenda más porque no sabe si va a llegar. Y la fe es de palabra nada más. El Señor entonces estaba probando a la mujer y le dijo que creía en él y que él sabía que podía sanar a su hija, que por favor. Y él le dijo, no, los panes es para los hijos. Y la mujer que le respondió, pero aunque sea de las migajas, los perros comen. Ella se humilló y se llamó así un perro. Y el Señor le dijo, ni en Israel he hallado tanta fe. Conforme a la palabra de ella, ve. Y la hija fue sana, fue libre. ¿Sí? Ella vino a pedir. A veces el endemoniado o la endemoniada, quien está fuera de sus cabales, no puede hablar. Mucha gente que solamente grita, gente que no puede coordinar dos palabras, y gente que sí, en el momento que el demonio le deja y se puede conversar con esa gente. Y si él desea ser libre, ahí uno debe orar. ¿Sí? A mí me ha pasado un caso, me han ido a buscar de noche porque, bueno, la familia es la familia, ¿no? Y la familia uno siempre vino a buscar y dijo, allá un familiar mío está endemoniado, ¿puede ir a orar? Sí, vamos. Fui a orar por esa persona, pero que estaba con esa persona le tenía agarrado porque le quería matar, quería no sé qué, estaba, ¿no? Y yo le dije a la persona que estaba ahí, que era más cercana, que estaba con esta endemoniada, le digo, mirá,
Vos conocí al Señor, tenés que hacer un propósito de volver al Señor. ¿Querés volver al Señor? Vamos a hacer una oración primero que vos te volvés a Cristo, que vos te arrepentís, y después vas a morar y vas a ser libre. Y él me dijo, no, ella te llamó. Yo no, la otra persona. No quiso. Bueno, entonces yo dije, bueno, voy a hacer una oración, si es la voluntad de Dios, sea lo que sea. Oré por ella, dije, Señor, sea tu voluntad, haga como te quiera, y me fui. Arreglate. Si no quieren tomar compromiso con Dios, eso es administrar. Ahora cuando alguien te llama en esa necesidad, es la primera vez que me pasaba igual, porque en otras ocasiones que he estado, la gente te llama porque tiene deseo que la persona sea libre de verdad. En este caso, él no quería. Y bueno, si no quería, la persona estaba fuera de sus cabales, estaba a los gritos, si él le soltaba, iba a agarrar un cuchillo y lo iba a matar, no sé qué iba a hacer. Allá ellos. Le pregunté, no quiso, hice una oración. Parece que la misericordia de Dios es tan grande, a veces tenemos tanto misterio. Parece que se tranquilizó después, no sé, por lo menos andan vivitos ahí. Así que, pero eso es Dios, no es mío, no es de nosotros, ¿sí? Pero sí debemos administrar. Yo no puedo ir a imponer la mano como hace alguno, porque Dios me usa y va y ora por todos los endemoniados. No podemos hacer eso. Tenemos que ministrar liberación. Acá vemos al Señor Jesús charlando con la mujer. Él dice que quería estar en silencio. Esa mujer sabía quién era, lo habrá visto, escuchó, no sé, porque la primera vez que se le aparece al Señor. Él dice que quería estar en silencio, quizás quería tener un momento de paz, de tranquilidad. Y no podía porque la mujer venía gritando tras él. En otra oportunidad, en otro evangelio, escriba ya que los discípulos le decían que se calle y ella no se callaba. Entonces le dicen a Jesús, atendele, a esta mujer así se va. Porque le era molesta, parece lo que hacía la mujer, ¿no? Pero era la necesidad que tenía. Cuando hay necesidad, vamos a ver otro caso que lo estudiamos mucho este año también, de aquel joven lunático, ¿no? En esa oportunidad, ¿quién vino? Gloria a Dios. Está salvando las papas, Gonzalo, alguno. Marcos 9, del 17 al 24, vamos a estudiar este caso también. Marcos 9, del 17 al 24, acá era el papá. Sí, amén. Que vino con el hijo que estaba muy mal, ¿no? ¿Qué dice allí? Amén. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondió él, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Entonces, debe pedir, ser libre y creer. El padre fue sincero. Acá estaba el Señor teniendo una charla con el padre, viendo por qué, hace cuánto que le pasaba esto, por qué le pasaba esto. En muchos casos que yo he acompañado, a veces mi papá, algún otro hermano, siempre se pregunta qué hicieron. Uno de los últimos casos, una familia, el hijo estaba atormentado, fue a la iglesia y como no pasó nada, no en nuestra iglesia, otra iglesia, como no pasó nada, llevaron a un curandero no sé a dónde, por otro pueblo allá, le había dado un santo que le tenían ahí que tener en la casa. Entonces cuando nosotros llegamos empezamos a ministrar a los padres. Había otra parte de la familia que estaba desesperada, quería que vayamos a orar por el chico.
De ninguna manera nosotros somos enseñados a ministrar, entonces nos sentamos con los papás. Ellos pensaron que íbamos a ir como, no sé, como los cazafantasmas o como, alguno, no sé, con crucifijo, no sé, qué pensaban ellos. Y yo dije, vamos a sentarnos, tenemos que charlar, ¿qué pasó? ¿Desde cuándo está así? ¿Qué sucedió? Resulta que el chico se había metido en los cultos umbanda, con los amigos, la habían llevado. Bueno, y después ustedes qué hicieron, fuimos una vez a la iglesia allá, fulano de tal, pero no pasó nada, y en el desespero de los padres le llevaron por un curandero, que le pidieron como 60.000 pesos años atrás, que era un fangote de plata, y tenían que esperar 7 días. Después llevaron una estatua y bueno, todo eso nosotros hicimos limpiar, hicimos sacar, ¿no? Y hablamos la palabra de Dios, le ministramos, después oramos, el chico quedó más tranquilo, hoy supe que está libre, pero en ese momento se tiró a la cama, gritó, lloró, no sé qué hizo, después se abrazó con los padres, yo le decía a mi papá, fuimos con mi papá, porque yo no sentí que había sido libre. Pero después del tiempo, porque me quedó el contacto de los padres, mira, el chico anda bien por ahí, anda con la mamá, anda feliz. Nunca vino a nuestra iglesia, se fue, congregan en otra iglesia. No sé si el Señor hizo la obra ahí, porque yo perdimos el contacto con ellos, pero eso es ministrar, ¿sí? Uno tiene que ministrar liberación, no ir como un superhéroe, porque yo creo que eso es lo que le pasó a los discípulos acá. Porque si usted lee antes, dice que estaban discutiendo con los judíos. Ellos estaban discutiendo, los otros que quedaron, 9 que habían quedado, porque Juan, Jacobo y Pedro se habían ido con el Señor al monte de la transfiguración. El Señor baja del monte y estaban los otros discípulos ahí. Ahí estaba Tomás, ahí estaba Judas, ahí estaba, ¿cómo se llaman los otros apóstoles? Qué tristeza, ¿eh? Mateo, ¿quién más? No, Santiago no estaba ahí. No, Santiago era el hermano del Señor. Este es de primera, de jardín, los 12 apóstoles, ¿no? Que el Señor nos ayude. Bueno, ¿quién estaba? Estaban los 2 Judas. ¿Sí? Bartolomé, Felipe, Natanael, Felipe. Felipe. Había. Sí. Había 3 que estaban con el Señor. Jacobo. Bajaron, los otros 9 quedaron ahí. Sí. Tomás. Bueno, vamos a anotar para la clase que viene los nombres de los apóstoles, dice. Así, lo tenemos. Pero quedaron ahí y dice que el Padre le trajo a ellos, porque, pero ellos dicen que estaban discutiendo allá con los judíos, estaban allá. El Señor ya le había dado autoridad, recuerden, antes ya habían salido a echar fuera demonios, sanar enfermos, y ahora ¿qué pasó en este caso que ellos no podían echar? Yo creo que aquí lo que pasó con los apóstoles que quedaron ahí es que era el orgullo, ¿no? Porque vamos a ver más adelante, o anote en el 1, anotaron todo bien esa frase, los que toman apunte, la persona debe pedir ser libre y creer, ¿sí? No dejarse manipular, un poquito más, en el mismo 1, no dejarse manipular por la gente, porque esto puede agotar o ridiculizar, su ministerio. Ridiculizar. Su ministerio. Ser un payaso, un ridículo, si le hace caso a la gente. Yo pienso que acá, para mí, no estoy diciendo que sea una verdad, yo pienso que los discípulos estaban sacando chapas ya con los judíos, como ellos ya habían echado demonios, habían sanado, y en este caso no podían. Por eso el Señor dice en el versículo 25 que cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, o sea, para no avergonzar al muchacho o para no hacer un show, como hoy algunos hacen un show de los endemoniados, no sé si usted ha visto algunos videos, que le hacen hablar, dice un fuego te está quemando, miraba algunos estos días,
Y el demonio empieza ahí a temblar, a hablar. No sé si es demonio, hay otros que son más actuados que demonios en realidad. Pero bueno, hay algunos que hacen show de esto. Digo, ministrar liberación. Cuando uno está tomado, no está en sus cabales. Por eso que vimos la familia, la madre, el padre, que nos llama. A veces pasa en la iglesia, si vino, si se ora, se reprende, sale. Pero después, ahora vamos a ver los siguientes pasos, que cuando se liberta o cuando de verdad es libre en ese momento, tiene que también aceptar a Cristo como su Salvador. Hay que administrarle después de eso. No es solo viene, se hace libre y se va así como está. No, hay que seguir administrando la liberación para eso. Por eso no depende de la gente quien está. No tiene que ir como aquel que alguna vez Dios hizo un milagro, usó su vida para hacer un milagro, porque no es nuestro estos dones, ya lo habíamos explicado años anteriores. Si fuera nuestro, si alguno tiene el poder de sanar, que vaya a todo el hospital y sane a todos los enfermos, ¿no? O si alguno tiene el poder de echar fuera demonios, que salga a las calles, hay endemoniados por todos lados. Gente turbada andando en las calles por distintos lugares. Pero esto no es, ellos quieren hacer show delante de la iglesia, delante de gente. Quieren hacer un espectáculo de esto. El Señor vio que la multitud se agolpaba, que había mucha gente que venía, entonces rápido le reprende al demonio y levanta al muchacho. Tiene una conversación con el padre, le administra al padre, pero le dice, mira que tenés que creer. El padre le dijo, mira, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Le fue sincero, ¿no? Le administró al padre, el Señor sabía que estaba siendo sincero. Necesito la ayuda, pero nunca había conocido el Evangelio. Hay gente que nunca conoció el Evangelio, gente que no sabe lo que es. O gente que solamente sabe que hay una iglesia, pero no sabe qué hacemos o de qué se trata. Pero uno le tiene que administrar y no hacer un show de esto, como hoy mucha gente hace para atraer gente, no sé si para atraer o para hacerse famoso, no sé qué es lo que quieren de sus vidas. Pero el Señor vio que la multitud se agolpaba y enseguida reprendió al demonio. No, a veces en las iglesias, campañas, hemos visto ser libertados automáticamente. Pero después hay que administrar liberación a esa misma persona. Porque ahora vamos a ver en los siguientes pasos. ¿Sí? No puede ridiculizar su ministerio por la gente, ¿no? Él debe creer, debe disponer su corazón o algún familiar. Porque ¿qué dice Juan 15:7? Lucas 5:12, puede leer la hermana. Estos versículos están todos en el estudio. Dice que al que cree, dice Lucas 5:12 allá y Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y todo lo que pidieres será hecho. Y Lucas 5:12 dice. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Amén. Tiene que creer, tiene que pedir y el milagro sucederá. A veces, vuelvo a decir, en un culto vienen solos y Dios hace la obra y después se ministra liberación igual al que queda libre. Y si no, tiene que ser la familia, alguien quien lo llamó. Entonces tiene que aceptar a Cristo como su Salvador. ¿Sí? ¿Decía eso Lucas? Juan 15:7 no es si permaneces en mí, mi palabra permanece en vosotros. Era Juan 15:7. Juan 15:7, sí. Pero leyó otro la hermana. No, yo leí Lucas. Lucas 5:12. Está bien, es el que pidiere, porque estamos hablando de pedir, no están en demonio, es pedir, y el que creyere, lo que pidiera a Dios, todo será hecho, ¿sí? Tiene que querer, tiene que pedir, a veces él no está en sus cabales, no puede, pero un familiar, quien llame, nosotros debemos administrar la liberación. Vamos al 2, número 2, ¿está bien? ¿O alguna duda? Número 2. Debe aceptar a Cristo como su Salvador. Sin Cristo no hay una liberación verdadera. Debe aceptar a Cristo como su Salvador.
sin Cristo no hay una verdadera liberación. Vuelvo a decir, primero quizás en el caso tiene que ser los familiares, los seres queridos que están, y después si Dios hace la obra, que esto lo va a hacer más cuando hay gente incrédula. Los días le conté, creo que la semana pasada, el caso me contaba el hermano Julio, de allí de Campoviera, que lo llamaron, él fue a orar, nunca le había pasado, una chica estaba atormentada, cuando la chica es libre, dice que el demonio saltó a toda la familia, a la madre, saltaron los demonios también. Bueno, él oró, reprendió, la mujer, también la madre fue libre, y después él no sabía, no entendía de esto. Pero bueno, pasaba un hermano justo por ahí, él lo llamó y le hizo compañía y oraba por él. Esto siempre tiene que ser de a dos, ¿no? Y a veces no se puede cerrar los ojos cuando está orando por un endemoniado. No sabe lo que pueden hacer, no sabe lo que pueden sacar, lo que pueden tener. Acá ha venido gente que tenía cuchillo y decía que venían a matar al pastor. Entonces, uno tiene que tener los ojos abiertos cuando está orando. O si uno cierra los ojos, el otro está velando, el otro está mirando. Por eso siempre es de a dos cuando se va. Y en la iglesia sabemos nosotros, cuando el pastor ora o nosotros oramos, los otros compañeros están siempre atentos a ver lo que sucede, ¿no? Acá nos pasó que una mujer traía cuchillo entre la ropa y está endemoniada, está atormentada. Gracias a Dios, Dios guardó, Dios libró y no ha sucedido nada. Y la mujer se fue libre, gracias al Señor, ¿no? Después de unos cuantos cultos se fue libre. Siempre es de a dos administrar o cuando es la familia. El segundo, debe aceptar a Cristo como su Salvador. Sin Cristo no hay una verdadera liberación, ¿sí? Juan 8:32, Romanos 8 al 13, Romanos 10, del versículo 8 al 13, y Juan 8:32 al 36. Amén. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sí? Por eso debe aceptar a Cristo. Mire que dice Romanos capítulo 8. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. No hay otro nombre, el nombre del Señor. Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, esta es la oración que se le debe hacer una confesión de fe cuando es libre la persona, ¿sí? Y es seguir administrando liberación. ¿Es libre? Ahora tenés que aceptar a Cristo como tu Salvador. Ese es el peligro de no administrar, es lo que leímos mucho en este año también, que cuando el demonio se va, y la casa se barre, se limpia, queda adornada, y si no está Cristo en el corazón, el demonio viene y encuentra la casa que hemos desocupada de vuelta, adornada y barrida, y no hay nadie. Entonces, este es el peligro de no administrar la liberación, porque hay algunos pastores, iglesias que quedan contentos que fue libre nada más, y se va y fue libre. Y uno no la administra, uno tiene que administrar, tiene que aceptar a Cristo como su Salvador, tiene que enseñarle que tiene que congregar, tiene que enseñarle que estos no vienen a jugar, sino que Él dijo que viene a matar, a robar, a destruir. Eso dijo el Señor que Él vino a hacer. Y si no le administramos a estas personas, se van libres, sí, pero se van vacías, se van sin Cristo. Ahora está en ellos la decisión, si aceptan a Cristo
o no como su Salvador. De ello tiene que ser la decisión. Sí, nuestro deber es administrarle la liberación y que acepte a Cristo como su Salvador. Si no acepta a Cristo como su Salvador, la libertad no es completa ni segura tampoco. Así que no podemos garantizar nada, porque esto le pasa a mucha gente que acepta a Cristo como Salvador. El cristiano que le pasa esto, aceptaron a Cristo como Salvador, pero no le aceptaron como Señor. Y esto es un gran peligro. ¿Lo sabía usted? Ah, no sabía. Hoy vamos a aceptar todo a Cristo como nuestro Señor. Señor y Salvador. Esa es la oración de fe que tiene que hacer. Porque el Salvador, a todos nos gusta el Salvador. Él nos libró, Él nos perdonó, Él es el que nos libra de los peligros. Ese es el Salvador, el que nos protege, el que nos guarda. Y ese está lindo. Ahora el Señor, vamos a ver eso, unos minutitos. Señor y Salvador. Mire, esta palabra soter, así como suena, soter, del griego, quiere decir Salvador. Soter, así como... Este es Salvador, en griego, ¿no? Y significa libertador, preservador, alguien que salva del peligro y conduce a un estado de prosperidad y felicidad. Te lo vuelvo a repetir para que no se anotó. El Salvador, ¿sí? Soter, la palabra griega es soter, para Salvador. Libertador, preservador, alguien que salva del peligro y conduce a un estado de prosperidad y felicidad. Es el evangelio que hoy se predica, el evangelio de la bendición, de la prosperidad, de la sanidad, de los milagros. Es el evangelio, Cristo es Salvador, pero se olvidan del Señor. Nadie quiere aceptar a Cristo como Señor. La palabra para Señor es curios. Curios con cada kilo. Esa es la palabra en griego. ¿Qué sabe qué significa Señor? Dueño. Amo. ¿Qué más? Dueño, amo. ¿Nada más? Controlador. Suprema autoridad. Ungido. Ese es Señor. Curios es la palabra en griego. Dije dueño, amo, controlador, suprema autoridad, ungido. ¿Controlador le dije? Sí. Dios. Eso es Señor. ¿Por qué? Más en este tiempo, no nos gusta que nadie nos controle. Que nadie nos supervise, que nadie sea nuestro dueño. ¿O no es así hoy? Mal nuestro país que estamos con la presidencia de la libertad. El partido político que nos gobierna hoy, la libertad. A nadie le gusta ser sometido. A nadie le gusta tener un dueño, tener un amo. ¿Quién es el amo de la esposa? ¿Dueño? ¿Quién es? Fuerte, Gonzalo, así porque todo te mira. El marido se enseñoreará de su mujer. ¿Cómo sabe eso? ¿Cómo sabe? Usted me enseñó. No, la Biblia. La Biblia dice eso. ¿Cómo le llamaba Sara a Abraham? ¿Cómo le llama usted a su marido? ¿Qué le van a decir? Gloria a Dios. Y le dice, querido, gloria a Dios. Levante la mano al cielo, los pies, todo si puede.
Los hijos hoy no quieren ser gobernados, no quieren ser controlados. Pero ¿y los hijos tienen que ser gobernados y controlados por? ¿Lo enseña la Biblia o no? Ahora si teníamos un hijo desobediente, un hijo contumaz, un hijo... ¿Cómo era la ley? Ve y dilo al pueblo, dilo a los ancianos, y si no hiciere caso, tenía que sacar afuera y apedrearlo. ¡Qué tema!, ¿no? ¿Cuántos velorios tendríamos? Gloria a Dios que estamos en el tiempo de la gracia. Los hijos deben decir, gloria a Dios que estamos en el tiempo de la gracia. Nadie quiere al Señor, porque no quiere que lo controle, que sea su dueño. Entonces le gusta al Señor Salvador nada más. Pero no le gusta a Jesús como Señor. Y nosotros tenemos que aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y muchos aceptan al de la bendición, a la prosperidad, que todo va bien, todo va lindo, pero no al Señor. Y debemos aceptar al Señor y Salvador. Y esto le tenemos que nosotros ministrar y anunciar para que no se vayan vacíos las almas. Ahora le pertenece a Dios, ahora le pertenece a Cristo. Deja que Él sea dueño de tu vida, deja que Él guíe tu camino. Eso tenemos que dejar, ser dueño, que Él sea nuestro dueño, nuestro controlador, el supremo autoridad. Eso tenemos que hacer, dejar que el Señor esté en nuestras vidas, ¿sí? ¿Qué dice Filipenses 2:11? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Ese Señor, el que mucho no les gusta, pero es la realidad. Tenemos que aceptar como Señor y Salvador. Recuerde eso. Usted también puede convertir a alguien, hacer una oración de fe. A veces un familiar, un ser querido, si está en un hospital o a veces están en una extrema situación muy difícil, no le va a decir, espere que llame al pastor, que llame a un anciano. No, usted hágale hacer una oración de fe, que confiese con su boca, que crea en su corazón, como dice la Biblia, con el corazón se cree, con la boca se confiesa, que Jesucristo es Señor y Salvador de nuestras vidas. ¿Sí? Eso tiene que enseñar. A nadie le gusta eso, no le gusta que los miembros en la iglesia, está todo lindo. Toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Así dice Filipenses, ¿no? Ahora confesar, debe confesar. ¿Qué significa la palabra confesar? Ponle arriba de la mesa, Nancy. Bueno, un minutito igual ya terminamos, no se preocupe, yo veo. Declarar. ¿Qué es confesar? Declarar. Declarar sí es una. Reconocer. Reconocer es otra. Manifestar, aseverar, admitir, aceptar, aprobar. Gloria a Dios, media hora más tenemos. Gloria a Dios.
Esa es la palabra para confesar, ¿sí? Porque hay que administrar una vez que sea libre. ¿Qué hizo? ¿Qué hiciste? ¿Qué tenés en tu casa? ¿Tenés algo guardado? ¿Algún amuleto? ¿Algo que te dieron? ¿Una cadena? ¿Un muñeco? ¿Qué hiciste? Y él debe confesar qué hizo para poder ser libre. Por eso el apóstol decía, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Tiene que confesar, entonces usted tiene que investigar qué hizo. Mucha gente, mujeres, el pastor Sergio contaba que han quedado atormentadas después de hacer un aborto, o están en pecado, y muchas veces quedaron atormentadas, y cuando son libres, tienen que confesar qué hicieron para perdonar de pecados. ¿Sí? Para que sean perdonados, para que el Señor libre de verdad y limpie su vida, su corazón. ¿Sí? No puede no administrar a las personas. Tenemos que administrar. Hoy vamos a ver en este estudio, en estas últimas clases, que quedan los pasos para la liberación. Eso es lo que estamos viendo. ¿Cómo ministrar liberación? ¿Sí? El número 3. ¿Tenemos tiempo? El número 3. Tenemos media hora todavía. El número 3. ¿No? Confesar sus pecados y arrepentirse. ¿Sí? Tiene que confesar lo que estamos viendo, que es declarar, que es admitir, aceptar, confirmar, reconocer, aprobar, confesar y también arrepentirse. Tiene que arrepentirse, que volver atrás, pedir perdón, es arrepentirse. Porque si no nos arrepentimos, si guardamos pecados, si tenemos algo oculto, es una puerta abierta para los demonios volver a entrar. ¿Sí? Las 3 pusieron confesar sus pecados y arrepentirse. Sí. Después de eso vamos a ver lo que es pecado. Pero vamos a leer unos versículos para el 3. Y el 3 no lo vamos a cerrar porque tenemos unos datos más, pero ya para la clase que viene. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9. Libro de los Hechos, 3, 19 y 20. ¿Qué dice ahí? En primera de Juan 1, 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 19. Tenemos que confesar nuestros pecados y arrepentirnos. Hechos 3, 19 y 20. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Y Él envía a Jesucristo, que os fue anunciado antes. Amén. ¿Sí? Tenemos que reconocer, tenemos que confesar, tenemos que arrepentirnos. Juan 1:29. Juan 1:29 y Proverbios 28:13. Lo oculto, todo eso tenemos que sacar de nuestro corazón, son puertas abiertas. Juan 1:29, 28:13. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo. Lo oculto, el pecado oculto, son una puerta abierta. Aquí dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ese no prosperará y es una puerta abierta para los demonios. Por eso debemos confesar y arrepentirnos de nuestros pecados. Termino. El último, Romanos 6, capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Qué pues diremos? Perseverada. ¿Qué pues diremos?
¿Perseveraremos en el pecado para que el pecado abunde? De ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Salimos del pecado. El Señor nos hizo libres. Cuando confesamos nuestros pecados, eso es ministrar liberación. Tenemos que arrepentirnos, confesar nuestros pecados. Ya no vivimos más en el pecado. Nos arrepentimos, nos apartamos. Pecamos. Y el Señor dice que lo que hicimos antes, Él no lo trae más a memoria. Ahora comienza una nueva vida en el cristiano. Ya no vive más en el pecado. Ya no estamos más en el pecado. ¿Sí? El pecado, lo oculto, todo eso tiene que confesar y va a ser verdaderamente libre. Eso es ministrar liberación, una liberación completa. Vamos a quedar en el 3, después vamos a seguir la clase que viene si el Señor así lo permite. ¿Alguna duda, los hermanos? Dios les bendiga, nos ponemos de pie, hacemos una oración y aquí nos volvemos a reencontrar el próximo lunes si el Señor así lo permite. Acompañen en esta oración, hermanos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, este privilegio, esta oportunidad de seguir aprendiendo, Señor, de tu palabra, Padre, pidiendo tu luz, tu guía, tu dirección, Señor amado, los hermanos, aquello que yo no puedo explicar, tú eres poderoso, Señor, para hacer entender. Gracias te damos por tu misericordia, gracias te damos por tu palabra, Señor amado, en el nombre de Jesús ahora nos encomendamos bajo tu mano poderosa al regreso a nuestros hogares. Líbranos de todo peligro, de todo mal, y tú nos ayudes a llegar a la próxima reunión, si no es aquí, que se haya en el cielo contigo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.